Vamos entonces a continuar nuestro análisis. Ya. Estuvimos nosotros revisando el tema referente a la Revolución Francesa y estábamos centrándonos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Para ir retomando esta perspectiva, entonces recuerde sobre todo lo que estuvimos nosotros revisando en el video sobre esta Revolución Francesa, que es uno de los elementos importantes históricos para ir comprendiendo sobre todo la temática. Vamos a ir, como les digo, retomando esta perspectiva, pero les pido su ayuda en cuanto a los elementos que pudieron ustedes observar para entender la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Vamos retomando de los derechos del hombre y el ciudadano. Dentro de esta consideración, primero pedirles que vayan igualándose si es que algún trabajo o necesitan ustedes ir complementando, por favor, no se olvide ir revisando esto. Por favor, no apague su cámara que yo estoy tomando en cuenta. Si que tiene algún inconveniente, por favor, dígale a su tutor que yo ya voy tomando en consideración o escríbame por el chat porque yo no veo que usted esté revisando o algo, entonces yo considero que está saliendo de la clase. Dentro de este tema vamos a ir tomando en cuenta los siguientes elementos históricos. Vamos a considerar primero lo planteado por Luis XVI en la primera asamblea de los Estados. Luis XVI llama a esta asamblea ¿con qué razón? ¿Cuál es el objetivo de llamar a esta asamblea? Vamos viendo, Maverick. ¿Cómo serían, Dylan, vamos a ver. Dígalo. cómo serían los votos? Bueno, ahí dentro están dados esto de los votos entre un grupo u otro grupo. Pero ¿cuál fue la razón para llamar a la asamblea? La razón por la cual llamamos a la asamblea. ¿Por qué llamó Luis XVI a la Asamblea de los Estados Generales? Partamos de algo anterior. ¿Cuáles eran estos estados generales? Ayúdeme, Diana. Ahí voy con quienes no les veo. ¿Cuáles eran los estados generales? ¿Cuáles eran los estados que nos decía el video? Vamos a ver. Diana, si está ahí, Vélez. No recuerda, pero hice un trabajo sobre eso. Vamos a ver. Gabriela Quilca, ¿cuáles eran los estados generales? Déjenme revisar el cuaderno. Perdón, no le escuché. De nuevo. ¿Ahí me escuché? Ahí le escucho. Ya. Dije que déjenme revisar el cuaderno. Ya, a ver, por favor, todos con sus apuntes para poder ir revisando los trabajos. A ver, vamos a ver. Por favor. Vamos a esperar, me van a esperar un ratito Darío y Nicolás. Un segundo, vamos a ver si ustedes están poniendo o no atención. Tenga sus apuntes a mano, tenga su resumen a mano y vamos revisando, ¿ya? A ver, entonces yo voy preguntando y vamos viendo cómo estamos. No, no se me resuelve.
A ver, Podría volver a hacer la pregunta. ¿cuáles son los estados generales? Luis XVI llama a la Asamblea de los Estados Generales. ¿Cuáles son los estados generales? Eso nada más. Jóvenes, fácil y sencillo. La libertad, la cultura, No. Vamos a ver, Alejandra. Los estados generales, según lo que yo investigué, era la realeza que tenía poder y así los condes y eso. Ya, bueno, la realeza. Pongámosle al rey, ¿ya? Como primer estado, ¿ya? El primer estado, el rey. Vamos a ver quién es más. Ayúdeme, Nicolás. Vamos a ver. ¿Cuál era el primer estado? El rey. ¿Y quién más conformaba el primer estado? La iglesia. La iglesia, ¿ya? Rey, la iglesia en general. Los dos, dependiendo del estatus, obviamente, si son cardenales, si son papas, La nobleza. está a este nivel. Y el segundo estado, La nobleza. la nobleza. Muy bien. Vamos a ver, Carla Aro. ¿Cuál era el tercer estado? ¿Quién conformaba el tercer estado? campesinos, burgueses, artesanos y pequeños comerciantes. Gracias. Burguesía, la burguesía, los campesinos, artesanos, el pueblo en general, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede dentro de esta asamblea? ¿Qué es lo que pasa aquí? Se llama la Asamblea General de los Estados o de los Estados Generales para tomar un acuerdo, porque ¿cuál es el contexto histórico en el que se presenta la Francia de la época del siglo XVIII? Dylan, ¿cuál es el contexto? Una economía precaria Ya, había una Y el economía descontento. precaria, diga Dylan. y el descontento social. Ya, muy bien. ¿Qué más, Nicolás? Malas cosechas y el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos. Ya, muy bien. Estados Unidos está llegando a este contexto de su independencia. Francia apoya ideológica y obviamente económicamente. Hay una caída del sustento económico que principalmente está basado o fundamentalmente está basada en la perspectiva de la cosecha. Hay unas malas cosechas, hay un descontento general, se da el suceso histórico de lo pasado con la reina y la gente se subleva, se da este problema. Se llama a los estados generales, la nobleza y la iglesia quieren un voto por estamento y el tercer estado un voto por cabeza para que sea mucho más equitativo. No se llega a un acuerdo y se disuelve esta asamblea y posteriormente se reúne el tercer estado se reúne formando una nueva asamblea. ¿Cómo se llamaba esta asamblea? ¿Cómo se llama esta asamblea? La Asamblea Asamblea Nacional. Nacional. Asamblea Nacional. Fácil, ¿no es cierto? No se olviden, por favor, tengan en cuenta estos elementos. Yo estoy recalcando cada uno de los elementos porque aparecerán en sus evaluaciones. Son sencillos estos elementos, pero es necesario que ustedes tengan en cuenta el inicio de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. ¿Dónde realmente se da la declaración? Es en la Asamblea Nacional. Aquí se genera la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
¿Qué más realiza el tercer estado en la Asamblea Nacional? Genera la Constitución. Crear la Constitución. Muy bien. En este contexto se separa la Asamblea Nacional por una consideración de Luis XVI, principalmente por no llegar a un acuerdo. El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras la Asamblea Nacional se autonombró propiamente una asamblea constituyente, generando esta asamblea. En este contexto, el rey despidió a su ministro de Finanzas y ordenó la reestructuración del ministerio. Posteriormente, se llamó a la Asamblea Nacional Constituyente o simplemente Asamblea Constituyente. Dentro de este contexto sabemos que se dio la toma de la Bastilla, que se dio todo este proceso. Para el 27 de agosto de 1789, ¿cuál fue el suceso importante a tomar en consideración? Se proclamó esta declaración, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y para 1791, propiamente se generó y se aprobó, sobre todo se aprobó, la Constitución. En este contexto histórico tenemos la influencia del pensamiento que generó toda esta revolución, la Revolución Francesa. Revolución Francesa se inspiró en las ideas de los pensadores ilustrados. ¿Cuál era la base de la Ilustración? ¿Cuál era el fundamento de la Ilustración? ¿Cuáles eran las ideas de la Ilustración? Dylan. El conocimiento humano podía hacer un mundo mejor. El conocimiento. Los ilustrados generaron este impulso para que se dé la Revolución Francesa. Es uno de los elementos importantes a tomar en consideración. Entonces, ¿qué generó realmente la Revolución Francesa? ¿Cuáles eran los ideales? Estos ilustrados también plantearon algunas de las ideas fundamentales que luego se ven plasmados en los ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran estos ideales? Por ahí al principio nombraron. La libertad, la igualdad y la fraternidad. La igualdad, la libertad y la fraternidad. ¿Sí? Estos tres ideales se plasmaron dentro de la perspectiva de la revolución o independencia de los Estados Unidos. Estas ideas van generando los elementos más importantes. Por lo tanto, no se olvide, los tres ideales de la Revolución Francesa están plasmados en la perspectiva de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ahora, primero, ¿alguien alguna inquietud, alguna duda, algo que repetir tal vez sobre la Revolución Francesa? He hecho un resumen sencillo y rápido de los elementos más importantes que usted debe tomar en cuenta para entender la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Con todo, vamos el día de hoy, ya cerrando esta perspectiva, a centrarnos en un punto adyacente a esta perspectiva de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Por qué creen ustedes que fue necesario generar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, si ya había una declaración de derechos? ¿Cuál será el objetivo? ¿Por qué no quedarnos solo con la Declaración de los Esos derechos Derechos? solo eran para los... Dígalo, Nicolás, perdón por interrumpir. Esa declaración era solo para los hombres y las mujeres no eran incluidas. Se da cuenta solo desde el título, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Estamos dejando de lado a las mujeres. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Por qué, si la Revolución Francesa fue un impulso hacia el cambio de mentalidad, por qué dejar de lado a las mujeres? ¿Qué pasó? ¿Por qué se le dejó de lado a las mujeres? ¿Alguien, alguna idea? ¿Algo que se les ocurra? ¿Qué será? ¿Cuál es el problema en la Francia de 1789? No se olvide, la Revolución Francesa... Yo siento que es el hombre, entonces por eso. A ver, de nuevo, ¿quién estaba hablando que se me entrecortó? Si puede nuevamente dar su opinión. Profe, si me escucha, Ahí sí le escucho, sí. Dígame, es que Reina. está en internet bajo. No hay problema, dígame nomás. Usted preguntó que por qué no hablábamos de eso, entonces yo dije que porque pensaron que el hombre es el sexo fuerte, entonces por eso nos dejaron a un lado. Ya, se considera entonces que el hombre es el que genera la revolución, el hombre es el que toma las armas. Estas consideraciones hacen que tal vez, como se suele pensar, es fuerte o realmente no es así. Todos sabemos que no se considera de esta manera en la actualidad, pero para la época podía ser uno de los elementos. Las condiciones de vida de la población francesa, la Revolución Francesa, propiamente este inicio de la Revolución Francesa se da en 1789. Ustedes saben, aquí se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Pero las condiciones de la Francia de la época, en el contexto en el que se da la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, las mujeres pobres pertenecían al tercer estado, trabajaban. No era que estaban desligadas de estos elementos para mantener a sus hogares. Unas eran empleadas domésticas y otras se dedicaban al tejido, la costura, algunas labores más humildes como ayudantes de albañilería, carga y demás. Es decir, que las mujeres en este contexto trabajaban. Aún así, se les considera fuera de esta perspectiva, a pesar de que las mujeres sí trabajan, de que las mujeres sí están generando este proceso de trabajo. Dentro de esta consideración, nosotros vemos que la mujer ha sido desligada de los procesos propiamente del impulso que ha generado las revoluciones. Una de las mujeres más importantes para la época, Olympia de Gouges, planteó generar una revolución francesa en el marco de los derechos, no solo para las mujeres, sino en el contexto de cambiar la mentalidad que se ha venido presentando. Entonces, vemos que debe pensarse en un cambio de mentalidad y vemos que este cambio de mentalidad va a partir de visibilizar que los derechos no pueden ser solo los derechos para los hombres y que no puede llamarse Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano únicamente. Dentro de esta perspectiva, entonces, los ingresos, aun cuando la mujer sí trabaja en la época de la Revolución Francesa o previa a la Revolución Francesa, sus ingresos
eran menores que de los hombres. Y se pensaba que después de 1789 la perspectiva iba a cambiar, que las mujeres podían o iban a tener mayor acceso. Olympia de Gouges escribió varias obras teatrales, fue una de las heroínas francesas que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Trató de reivindicar sobre todo la perspectiva de la igualdad. Recuerden, si uno de los ideales de la Revolución Francesa es la igualdad, entonces necesariamente todos como iguales deben tener las mismas posibilidades. Pero no se veía esta realidad dentro de lo que nosotros nos planteamos la perspectiva aquí en la declaración. Entonces, emulando la declaración de los hombres, del derecho de los hombres y ciudadanos, las mujeres generaron este proceso de cambio para 1791. Se cuestionó la Asamblea Nacional por el hecho de que hubo que olvidar a las mujeres en su proyecto, que no las planteó para 1789. Por lo tanto, la lucha de los derechos no ha sido una lucha únicamente de generar un cambio en cuanto a la realidad política, de dejar de tener reyes, de que el tercer estado tenga mayor voz y voto, sino que las mujeres también puedan participar. Vamos a realizar, bueno, hemos hecho un resumen, la clase anterior sobre la Revolución Francesa. La siguiente clase vamos a estar revisando algo más de esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Pero para esto es importante revisar qué nos ha dicho Olympia de Gouges. Entonces, vamos simplemente a mirar o vamos a realizar el siguiente trabajo sencillo. ¿Quién fue Olympia de Gouges? Sencillamente. Vamos a revisarlo nuevamente en clase. Lo que les pido es que traigan datos. Vamos a subir a Educay, pero más allá de subirlo o no a Educay, lo importante es que usted traiga estos datos sobre Olympia de Gouges. ¿Qué es lo que encuentra interesante? Y vamos a ver esta reivindicación de los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No?